¿Por qué? Porque toda colisión es un fenómeno físico. Los automóviles se mueven, según lo permiten las leyes de la física, antes y después del impacto. Entonces, no tengo otra que aplicar conceptos de la física para calcular velocidad. Y para aplicar esos conceptos de la física, que pueden ser el principio de conservación de la energía, o el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, tengo que tener rastros en la calzada, tengo que tener huellas de neumático que me evidencien las condiciones dinámicas de la trayectoria del vehículo. Esta palabra dinámica en física significa que tengo que conocer las fuerzas que actúan durante el movimiento. Entonces, si no tengo rastros, si no tengo huella de neumático, no puedo determinar ningún tipo de velocidad. A lo sumo, los que tenemos una amplia experiencia en el tema, y años encima, algunas veces tenemos la posibilidad de hacer alguna estimación de tipo cualitativo, y no cuantitativo. Podemos decir, en algún caso, que tal vehículo desarrollaba una velocidad superior a la reglamentaria, pero no más que eso. Las posibilidades de estimar se incrementan un poquito más en el caso del atropello frontal a un peatón, porque ahí sí, la propagación de deformaciones sobre la estructura delantera del vehículo, de acuerdo hasta dónde llegue esa propagación de deformaciones, permite hacer una estimación cualitativa más o menos certera. Pero desde el punto de vista de la estimación de la velocidad a partir de las deformaciones no podemos hacer mucho más. Y hay desarrollados por distintas personas métodos para calcular velocidad en función de deformación. O sea, ¿qué deberíamos hacer para aplicar estos métodos? Deberíamos medir la profundidad de las deformaciones siguiendo un procedimiento adecuado, y en base a ese dato aplicar un modelo matemático para calcular la velocidad del vehículo. Bueno, ¿por qué no usamos ese tipo de métodos? Porque la matemática en la física es una herramienta, es una herramienta. Si yo calculo una velocidad a partir de un modelo matemático, estoy obviando la física. Y en consecuencia, estoy aportando un valor de velocidad que puede ser acertado de pura casualidad, o bien puedo estar incurriendo en una falsedad de la información que estoy dando, porque no tengo ni idea del error que puedo estar cometiendo. Por otra parte, este tipo de métodos parten de ciertas hipótesis que de ninguna manera se corresponden con la realidad de un vehículo. Estos modelos matemáticos consideran que el frente del vehículo tiene la misma rigidez en todo su ancho, cosa que cualquiera que tiene automóvil y maneja sabe que no es así, y que la rigidez es la misma también en el alto del plano delantero del vehículo. Cualquiera sabe que un vehículo es más rígido en la parte inferior que en la parte superior de la trompa. Con un agregado más, el mismo método se utiliza para calcular velocidad de impacto midiendo las deformaciones en el lateral del automóvil cuando choques en un costado. Cosa que torna todavía más ridículo el método, porque todo el mundo sabe que un vehículo es más frágil en sus planos laterales que en el frente o en el plano trasero. Bueno, en síntesis, para calcular velocidades tengo que aplicar física. No me queda ninguna otra alternativa. Pero hay algo más que debo aplicar. El criterio. Podemos hacer un cálculo de velocidad, por ejemplo, en este hecho, y yo puedo tener un valor diferente o puedo tener un resultado diferente que el caramelo. Obviamente, no vamos a tener una variación significativa. Estoy hablando, en este caso, de una variación de 2 o 3 kilómetros a favor de uno o de otro. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la accidentología vial, es una técnica de investigación cuya columna vertebral es la física, pero no es una técnica de investigación exacta. En todo cálculo de velocidad intervienen coeficientes, por ejemplo, el coeficiente de fricción, que se obtienen de tablas, pero uno no se atañe directamente al valor que obtiene una tabla. Yo
yo puedo jugar con esos coeficientes en función de mi experiencia personal. Si yo tengo un coeficiente de fricción que para una avenida es de 0,8, estoy hablando del coeficiente de fricción entre el neumático y la calzada, y si yo juzgo que en esa avenida hay mucho tránsito y eso produce que haya una adherencia de caucho en la calzada debido a la circulación abundante de vehículos, yo puedo considerar que el coeficiente que voy a tomar en lugar de 0,8 es 0,6 y no hay nadie que me lo pueda discutir, digamos. O, además, yo dije que no puedo determinar velocidad en función de deformaciones. Por lo tanto, cuando calculo una velocidad, calculo un rango mínimo de velocidad. La parte de la velocidad que se consumió en deformaciones no la puedo determinar con mi valor pericial. Entonces calculo un rango mínimo de velocidad. Muchas veces, para compensar esa parte de velocidad que no calculé, yo tengo la libertad de utilizar un coeficiente mayor. Porque mi criterio indica que lo puedo hacer, digamos. Entonces, siempre tenemos que tener presente, en física tenemos que aplicar, perdón, en la sindología vial tenemos que aplicar física y tenemos que aplicar criterio. Para finalizar, el ingeniero Caramelo, al final de su exposición, demostró la animación de un accidente. Este tipo de herramientas todavía no la hemos incorporado a la división ingeniería vial forense. ¿Por qué? Porque con el ingeniero Caramelo preferimos primero incorporarla al instituto, la parte docente, analizar sus ventajas y desventajas. Estamos en este momento en una planificación de ver la posibilidad cuando las cuestiones presupuestarias lo realicen, de poder integrar este tipo de tecnología a la división de ingeniería vial forense. De todas maneras, yo quiero dejar algo perfectamente claro. Ningún organismo oficial, ni ningún perito está inhabilitado en realizar una pericia o está limitado, para usar la palabra más exacta, si no cuenta con este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas uno la acomoda para lo que quiere, digamos. No es condición sine qua non en la actualidad tener este tipo de herramientas. Y en este hecho que estamos analizando, también hicimos en el instituto la reconstrucción. Ahí vemos el Fiat Palio como colisiona frontalmente contra el lateral izquierdo del Renault, que luego de la colisión pega contra el cantero y vuelca. Ahora bien, vamos a la última parte de esta presentación. Hasta ahora estuvimos hablando de la reconstrucción del accidente, es decir, estuvimos viendo cómo ocurrió. En el medio de todo esto hemos calculado las velocidades. Pero ahora vamos a analizar por qué ocurrió el accidente. ¿Cuál fue la causa del accidente? Como primera medida, ese camión que está parado en la imagen me está indicando el sentido de circulación de la calle La Pampa. Por lo cual, el Fiat Palio venía en contramano. Ahora bien, cualquiera puede decir, esa fue la causa del accidente, el Fiat Palio viniendo en contramano. Y de aquí la importancia de contar con el expediente, cuando yo tengo que analizar